Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa Semblanzas de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Hoy día tenemos el gusto y el privilegio de entrevistar a una de las más importantes profesoras de la escuela, doña Marielos Giralt, quien además de haber sido destacada académica, ha tenido una experiencia de compromiso social muy importante en nuestro país. Bienvenida, Marielos, ¿cómo estás? Muchas gracias, José. Bueno, aquí tenemos el gusto, yo tengo el gusto en particular de entrevistarte el día de hoy por encargo de la Escuela de Filosofía y poder conocer un poquito más de tu trayectoria, de tu vida y que esto pues les pueda servir también para las personas que estudian o que van a estudiar en esta escuela como referencia. Bueno, en primer lugar yo quisiera agradecer al programa Semblanzas por esta entrevista, a la Escuela de Filosofía que tuvo esta iniciativa y a Oscar Jara por la generosidad en entrevistarme. Yo crecí en el barrio Carit, en un barrio obrero. Precisamente esa experiencia de crecer en un barrio obrero en donde había personas ahí como don Adolfo Braña, un viejo luchador que había venido de España, era republicano y tuvo que venirse para Costa Rica por la persecución del régimen de Franco. Toda esa situación de barrio obrero, de la experiencia con Adolfo Braña, hizo que desde muy pequeña tuviera bastante conciencia social. Yo recuerdo que efectivamente los lazos que se daban en el barrio Carit eran lazos de solidaridad entre la gente. La gente de recursos muy limitados, incluso los terrenos del barrio Carit fueron donados por don Adolfo Carit, un famoso filántropo español, fueron donados a las viudas. Mi abuela recibió un terreno y ahí se construyó una casita en donde nos criamos prácticamente los 6 hermanos, en compañía de mi madre, mi padre, mi tío, mis tíos, la abuela. Viviendo ahí, fui a la escuela Ricardo Jiménez, donde tuve una excelente maestra. Ya desde pequeña nos dábamos cuenta, no solo yo, sino también mis familiares, mis madres, como digo yo, porque tuve 3 madres, la abuela, la tía y la madre. Nos dimos cuenta de que me gustaba mucho el estudio. Entonces, realmente para mí era una satisfacción ir a la escuela y contar con una excelente maestra, Cándida Rojas se llamaba, de primero a 6º grado. Así que la experiencia en la escuela Ricardo Jiménez para mí y para mis hermanos estaban en la misma escuela, pero los hombres iban a la González Rucabado y las mujeres a la Ricardo Jiménez, pero era el mismo edificio. Para mí fue muy importante darme cuenta de que en medio de la pobreza compartíamos pobreza, pero la compartíamos con alegría. Compartir confites, por ejemplo, llevar el día del niño una bolsa de confites, para mí era muy significativo. Otros niños llevaban un pan o llevaban alguna mermelada y de esa manera nos criamos compartiendo con otros niños, con otras niñas. Generaban espacios de solidaridad. Eso era muy significativo. ¿Y a dónde fue que estudiaste el colegio? Bueno, la educación secundaria la hice a un par de kilómetros de la casa del barrio Carit, en el Colegio Superior de Señoritas. También en el colegio fue una magnífica experiencia porque me acostumbré, precisamente por el gusto que tenía por el estudio, me acostumbré a llevar materias muy diferentes. Para mí era muy linda el español en aquella época, la biología, pero también la matemática, las ciencias en general. Ahora, vos señalas que te gustaba tanto la parte de las ciencias como la parte de las letras. ¿Y qué es lo que te va llevando
a escoger filosofía? ¿Lo tenías más o menos claro o primero pensaste en alguna otra carrera y después fuiste entrando en el estudio de la filosofía? ¿Cómo es ese gusanito filosófico? ¿Cómo es que va entrando? ¿Cómo es que se mete el gusanito filosófico? El gusanito filosófico se metió tardíamente. Yo creí en el colegio que iba a estudiar medicina. Sin embargo, medicina precisamente porque significaba el cuidado, la cura de otras personas. Sin embargo, fui aprendiendo que era una carrera sumamente costosa y que la familia no la podía financiar, que era muy difícil obtener, ingresando nomás a la universidad, una beca, aunque siempre por los buenos resultados tuve beca en la escuela, en el colegio, en la universidad, pero no tan fuerte la beca en la universidad como para pagar una carrera en medicina. Las primeras lecciones de filosofía, porque en aquella época no se daba filosofía en el colegio, ningún colegio, ¿verdad? Y empecé a recibir clases con don Constantino Láscaris, con don Teodoro Larte, posteriormente con Roberto Murillo, que era muy joven, pero ya empezaba a dar clases de filosofía, y con don Víctor Brenes, del cual fui asistente durante varios años. Cada uno de ellos me dejó una enseñanza diferente. En el caso de don Constantino Láscaris, la pasión por la filosofía griega, tanto presocráticos como Platón, Aristóteles, etc. En el caso de don Víctor Brenes, siendo asistente de él en filosofía, había algo muy especial en don Víctor. Dos cosas que a mí me llegaron hondo, que era su generosidad como persona y su sentido del humor para dar las clases. El sentido del humor, poner en sus lecciones, él era profesor de ética, una gota de risa, una gota de comunicación diferente con los y las estudiantes, eso realmente me llegó muy fuertemente. Y en el caso de Roberto Murillo, que era un gran investigador, me apasionó mucho su curso sobre Spinoza, sobre Kant, y en ese sentido, digo yo, fundamentalmente fueron mis mentores, personas que pudieron influirme, también en un sentido crítico de la realidad, fueron doña Gilda Chenapuy, y posteriormente dos grandes mentoras que tuve, no solamente en el sentido crítico de la realidad, como apunta la filosofía, sino también en un sentido político, ¿verdad? Fueron Luisa González y Adela Ferretto. Y cuéntame un poquito de doña Luisa González, tu encuentro con ella, ¿qué recordás, digamos, de ella que te inspiró? Que realmente Luisa veía, coincidía, yo diría, fundamentalmente con José Martí, en que la esclavitud de los hombres, la esclavitud de las mujeres, tenemos que levantar ante la esclavitud la cabeza y tener una opción por los oprimidos de la tierra. En ese sentido, yo asistí a tertulias con Luisa González, con doña Adela Ferretto, y ahí conversábamos precisamente de la importancia de la opción por los pobres, por los más pobres. Para mí no era muy difícil esa opción porque venía de una cuna bastante pobre. Y fue ahí donde me di cuenta de que era fundamental dar un cambio fuerte en el país ante una realidad de, sobre todo diría yo, de explotación, de un neoliberalismo que ya se venía a venir a pasos agigantados.
Estamos hablando ya de los años 60, 70, digamos que también son años bastante convulsos a nivel internacional. Se va produciendo, sí, desde movimientos en Francia a nivel universitario hasta los movimientos que en Centroamérica empiezan a marcar también cambios Exactamente, importantes, estas dos mujeres influyeron mucho en mí, pero tendría que decir que tuve otra gran influencia, muy fuerte, una influencia que me cambió precisamente la conciencia de la realidad, que fueron mis estudios en Lovaina, en Bélgica, ¿verdad? ¿Qué significó para ti ir a Lovaina? Salir de aquí de Costa Rica, ir a estudiar allá. Bueno, en primer lugar, la beca de Lovaina casi que me llegó, no tanto por inspiración mía, sino porque me la ofrecieron profesores de filosofía y demás ante las buenas notas que tenía en mis estudios de filosofía, las participaciones, los comentarios, algunos artículos que ya publicaba. Y en ese sentido me ofrecieron la beca para el Instituto de Lovaina. Había en ese momento oportunidad para varios estudiantes y simplemente me dijeron concurse. Y el doctor Láscaris me dijo algo muy sabio en aquel momento. Marielos, me decía, si usted tiene la misma calificación que los hombres que están concursando, porque hay varios compañeros suyos que están concursando, escogemos un hombre. Entonces yo, un poquito, conociendo al doctor Láscaris y sus contradicciones, me quedé pensativa y le digo yo, ¿me podría dar una explicación? Me dice, sí, porque usted recuerde que este país es machista y que la mujer tendría que sobresalir por encima de un varón para poderla escoger. Ahí no solamente me empezó a inquietar la situación de la no igualdad de género, ¿verdad? Por ahí viene toda una situación de tomar conciencia de que la mujer no es igual al hombre ni en Costa Rica ni en ninguna parte del mundo y que no tiene las mismas opciones, las mismas alternativas. Entonces, cuando me dijo eso, fue un reto para mí. Un poco me molestó. En general, en la carrera de filosofía también estaba muy presente eso, más bien de que los filósofos son, en general, la imagen es que es más una noción más masculina. Es que hay que pelear por también. Eso fue un reto para mí porque no solamente luché por tener el primer promedio entre los que estaban concursando, cosa que lo logré, sino tomar conciencia de que la carrera de filosofía era una carrera de hombres, no era una carrera de mujeres. Éramos muy pocas las mujeres y que en general se hablaba de filósofos, pero no de filósofas. ¿Y Lovaina significó algún cambio en ese sentido? ¿Una otra mirada, otros enfoques con relación a la filosofía y vista de ese? Lovaina significó realmente un mundo muy complejo para mí y muy importante. Bueno, no puedo soslayar el hecho de que Lovaina era una ciudad un poco oscura, con solo un mes de verano, ¿verdad? El invierno era muy duro. Lovaina para mí fue un mundo nuevo que era importante desde el punto de vista de los retos personales. En primer lugar, no me reconocieron todas las asignaturas que había hecho. Tuve que hacer 14 materias, como si nunca hubiera hecho la licenciatura. Ya yo me había licenciado en Costa Rica con una tesis sobre Zubiri, ¿verdad? Y allá no me la reconocieron. Y además tenía que hacer un examen de Universa sobre el conjunto de la filosofía. Los resultados que obtuve en las materias, en el examen de Universa y en la tesis de doctorado me mostraron que efectivamente la formación en filosofía en Costa Rica era muy buena, porque en todas saqué distinción, era una cosa impresionante. Entonces, en ese sentido, incluso al principio, en los primeros exámenes, tenía problemas porque eran en francés y
terminé realmente manejando el francés ya a los 2 años de la carrera, pero al principio tenía grandes tropiezos. Incluso una anécdota es que con una gran autoridad, Mademoiselle Mansion, ¿verdad?, en filosofía aristotélica, me tocó dar un examen con ella en el primer año y nadie sabía que ella entendía español, ¿verdad? Y yo iba repitiéndome, ¿verdad?, en francés. Tengo que decirle a Mademoiselle Mansion que voy a hablar despacio porque mi francés todavía está empezando y demás, entonces no da para hablar rápido. Y llego donde Mademoiselle Mansion y el inconsciente me traicionó. En lugar de decirle lo que venía pensando, le dije: Mademoiselle, ¿usted entiende español? Y me dijo: uy, 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 ¿verdad? Entonces le di el examen en español y nadie entendió cuando salí del examen que por qué me había sacado un 10, si nadie le pegaba a esa profesora un 10. Y además nadie entendió que yo había dado el examen en español. Yo les decía: no nos des bromas, ella no entiende español. Ajá, Bueno, sí, ese es el tipo de anécdotas bonitas, ¿verdad? Hubo otra situación que realmente me marcó muchísimo. Lovaina en aquel entonces era una ciudad llena de estudiantes que habían tenido problemas políticos en su país, que venían huyendo de las dictaduras de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Nicaragua, de Guatemala, y en ese sentido, de Brasil, y en ese sentido tuve una enseñanza increíble, porque eran mis compañeros, mis compañeras, y los compañeros y compañeras de estudio se fueron convirtiendo poco a poco en compañeros de lucha, cuando me di cuenta de los desaparecidos en Chile, de los desaparecidos en Argentina, de toda la situación dictatorial de los Somoza en Nicaragua, de la situación de desaparecidos en Guatemala, y fue ahí donde profundicé mi conciencia política sobre América Latina, y no solo sobre América Latina. Estaba lleno en aquel momento de vietnamitas, es decir, estaba toda la situación de la guerra de Vietnam, y faltaban algún tiempo, algunos años para la caída de Saigón, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la formación política que tuve, junto con cursos extraordinarios, profesores brillantes de lo mejor que había en Europa, ¿verdad?, me fueron concientizando no solo en cuanto al sentido filosófico estricto, sino más ampliamente en cuanto a la crítica de la realidad, llevándome poco a poco a una opción política, ¿verdad? Y entonces, ya viniendo acá, todo eso, ¿de qué manera se fue expresando en tus vínculos, en tus compromisos aquí, tanto a nivel universitario como con el movimiento social costarricense y latinoamericano? Yo llegué a Costa Rica con una gran alegría por ser profesora de estudios generales. Siempre me gustó mucho conversar con los jóvenes, el diálogo con los jóvenes, y por ser profesora de la Escuela de Filosofía. Más tarde fui profesora del doctorado en educación, y realmente para mí ser docente en filosofía era un gran reto, porque los estudiantes me entendían, y yo siempre tuve la idea de que cuando la persona que profesor o profesora de filosofía no se da a entender, es porque efectivamente no hay claridad en la comprensión filosófica. Siempre creí que la filosofía se podía transmitir de muchas maneras, y así llegué tanto a estudios generales como a la Escuela de Filosofía, explicando diferentes autores y autores difíciles: Kant, Hegel, Descartes, etc. Y los estudiantes entendían, y tengo el honor de decir que algunos incluso siguieron en los estudios de filosofía. Eso para mí era una gran alegría como profesora. Pero también, viniendo de Lovaina con todo un bagaje sobre América Latina y demás, entendí que tenía que tener un compromiso más allá de la docencia.
me afilié al sindicato de la Universidad de Costa Rica, al SINDEU, que en aquel momento estaba muy debilitado y que prácticamente estaba a punto, ya como decimos, de cerrar sus puertas porque no había afiliación, no había entusiasmo por el sindicato. Comprendí que había muchos derechos laborales en la Universidad de Costa Rica que tenían que ser peleados. El caso del interinazgo, que a mí me conmovió mucho, trabajadores, profesores, administrativos en la institución que tenían muchísimos años de servicio y que sin embargo no tenían estabilidad laboral. Yo creo que eso fue uno de los elementos más fuertes. Pero por otra parte estaba toda la situación de las dictaduras en América Latina y había que organizar movimientos de solidaridad para Centroamérica, para América del Sur y una situación también de los trabajadores en Costa Rica, el caso de los bananeros, por ejemplo, muy explotados por las transnacionales del banano. En ese sentido pensé que a lo mejor si un grupo de quijotesco, porque el sindicato estaba muy mal, nos juntábamos para fortalecer al sindicato, pues a lo mejor podíamos llegar no solamente a fortalecerlo, sino a cumplir los objetivos que yo me había todavía planteado. más allá. Sí, yo creo que en el sindicalismo debe haber realmente una escuela de formación muy significativa que vaya más allá de las conquistas inmediatas, como puede ser el reajuste salarial, muy justo, muy importante, pero están otros matices, la solidaridad no solamente internacional, sino con otros trabajadores y trabajadoras del país. Así también nos solidarizamos con trabajadores bananeros, con trabajadores municipales, con trabajadores de diferentes áreas de la producción, con obreras textiles, por ejemplo. Es decir, realmente el sindicalismo debe tener una perspectiva amplia en este sentido. Y sobre todo, no olvidar la perspectiva de la lucha por la igualdad de la mujer. Esto algunos sindicatos lamentablemente lo han dejado de lado, y esto es fundamental, y no solamente y sobre todo en este momento los derechos de las minorías. La discriminación no solamente en Costa Rica, sino en muchos países del mundo es muy grave, ¿verdad? No solamente contra las mujeres, sino también contra los homosexuales o contra los migrantes en esta época, ¿verdad? Hay una discriminación sumamente fuerte, y yo creo que si el sindicato tiene realmente conciencia social, tiene que ocuparse de estas temáticas y hacerlas extensivas precisamente y críticamente a sus afiliados y afiliadas. Ahora, en todo este periodo, mientras vos estabas también con ese compromiso social, formabas parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas. ¿Cómo has ido relacionando, digamos, desde el punto de vista propiamente de la reflexión filosófica estas perspectivas? Realmente yo formaba parte, mientras hacía todo este trabajo, no solamente como docente en estudios generales, en la Escuela de Filosofía, sino también era miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas, el INIF. Creo que hay algo fundamental en cuanto a la filosofía. Mi inspiración filosófica y la inspiración de muchos en filosofía y de muchas mujeres también ha sido el pensamiento presocrático y el pensamiento socrático. Es decir, no solamente el preguntarse el porqué de la realidad, de dónde venimos, hacia dónde vamos, sino también, como decía Sócrates, que es para mí uno de mis grandes mentores en filosofía, sino el conócete a ti mismo. Esto para mí fue fundamental, porque no solamente implicaba conocerme interiormente, realmente asumir retos personales,
sino también significaba el conocimiento de la realidad desde una perspectiva diferente a como lo puede tener o la puede tener cualquier otra disciplina. Una perspectiva mucho más honda, mucho más crítica de la realidad, y no es casual que yo optara precisamente por la ética en filosofía. La ética realmente me respondía a un ejercicio práctico en la búsqueda de la verdad. No bastaba con quedarme con la búsqueda de la verdad, sino tratar de aplicarla con un compromiso de responsabilidad, un compromiso de libertad. Y el compromiso, en el caso de la historia de mi vida, fue precisamente a través del sindicalismo, de la manera que yo lo entiendo. Este compromiso me llevó también a ser miembro y presidenta del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, en donde traté precisamente de poner en práctica precisamente mis creencias, no solamente, o mi perspectiva de vida, que estaba muy relacionada con la filosofía, con la ética y con una línea política antineoliberal. Esto me llevó realmente a varias propuestas dentro del Consejo Universitario. Una de ellas fue la búsqueda de estabilidad de los interinos. Logramos bastante, pero no logramos lo que realmente queríamos, que era realmente eliminar el interinazgo. Logramos una gran disminución. Sin embargo, con el tiempo y la garúa, como dicen, me doy cuenta de que en este momento la mayoría de los profesores son interinos en la Universidad de Costa Rica. Eso ha continuado, incluso se puede haber agudizado. Y esto es una explotación inexplicable para una institución de educación pública como la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que realmente es, para algunos es nuestra madre nutricia desde el punto de vista de la formación, de la educación, y sin embargo da vergüenza pensar de que hay importante personal en la universidad que tiene ya varios años de servicio, mal remunerado, ¿verdad? Y que sin perspectivas de estabilidad laboral, ¿verdad? Vos hiciste la tesis de filosofía sobre Spinoza y la tesis de doctorado sobre Berzón. ¿Podés contarnos un poquito sobre la experiencia que fue elaborarla, quiénes te orientaron y qué significó para vos trabajar esos autores principalmente? Bueno, a mí me gustaba mucho Spinoza, realmente. El tema de Spinoza lo trabajé mucho con Roberto Murillo, hice un trabajo con él sobre Spinoza, pero mi tesis de licenciatura fue sobre Javier Zubiri. Javier Zubiri, a quien vinculé con Aristóteles y a quien vinculé con Teilhard de Chardin, que es otro de mis mentores. Teilhard realmente tiene todo un sentido positivo de la vida, de la humanidad. Para mí fue una experiencia extraordinaria trabajar estos autores. Y bueno, no es casualidad que yo me sentí muy orgullosa cuando me dijo el tribunal summa cum laude, es decir, era lo máximo que podía recibir. Y cuando hice la tesis de doctorado en Lovaina, al final los profesores me dieron la plus grande distinción, es decir, la más grande distinción que se le puede dar a un estudiante. Yo me he sentido muy orgullosa de esto, ¿verdad? Realmente el orgullo vino precisamente porque todos mis luchas, mis esfuerzos y demás se veían de alguna manera premiados. Yo digo que el premio reconocidos, ¿verdad? Yo digo que en ese sentido no era un premio, sino un reconocimiento a toda una trayectoria de lucha, de esfuerzo y de estudio, ¿verdad? Y de búsqueda de coherencia, ¿verdad? Y de búsqueda de coherencia. Posteriormente sí me dediqué mucho al campo de los derechos humanos. Tengo varios artículos en la revista de filosofía sobre el tema de la globalización, sobre el uso de los agroquímicos entre los trabajadores
bananeros, particularmente, ahora podríamos ampliarlo a las piñeras, al agua, etcétera, ¿verdad? Hice un estudio precisamente sobre el uso del nemagón, que trajo como consecuencia la esterilización de cientos de trabajadores bananeros. Posteriormente me ocupé también de, bueno, ya dentro de la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica, de la cual fui presidenta, dentro de la Comisión de Derechos Humanos me ocupé mucho también por el tema de la explotación que se le daba en Costa Rica a los homosexuales, a los travestis. Incluso trabajamos con un grupo de travestis que eran muy maltratados, muy explotados y demás, y ahí fue donde me di cuenta que la discriminación en Costa Rica lleva precisamente a la explotación de los seres humanos. CODEU se ocupó mucho también de toda esta situación. Vos fuiste una de las primeras presidentas, ¿no?, de la Comisión de Derechos Humanos. Fui una de las primeras presidentas de la Comisión de Derechos Humanos, efectivamente. ¿Y sobre alguna otra publicación en alguna otra revista extranjera o aquí misma nacional? Bueno, en la revista de filosofía tengo numerosas publicaciones, ¿verdad? No solamente sobre derechos humanos, sino también sobre filosofía. Por ejemplo, una temática que me interesó mucho fue la influencia de Rousseau en el pensamiento de Kant, siempre dentro del campo de la ética, como toda la tesis sobre la democracia, sobre la búsqueda del bien en Rousseau, la retomaba Kant precisamente para su concepción ética, ¿verdad? Me interesó mucho también el tema de la evolución y el tema de la genética. No es casualidad que hiciera un trabajo sobre Jacques Monod también, que era otro de los grandes pensadores de la época. Numerosos artículos sobre Teilhard de Chardin, otro de mis favoritos, ¿verdad? Realmente el tema de la paz también fue otro tema que me interesó mucho. Hice una ponencia en Mendoza, Argentina, sobre el tema de la paz en el mundo, y hay una publicación sobre el tema de la educación de adultos también. Trabajé mucho, sobre todo en la época en que fue ministra de Educación doña María Eugenia Dengo, que tiene una propuesta muy importante sobre educación regionalizada. Me di a la tarea de hacer una investigación sobre esta temática y hay una publicación que se llama Educación de Adultos en el País. En fin, realmente yo creo que hubo muchísimas publicaciones, no solamente en la revista de Filosofía, sino en las revistas de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica, CODEUCA, y desde luego en las revistas del Sindicato de la Universidad de Costa Rica. Aparte de otros artículos que has publicado en el periódico Universidad e incluso en La Nación sobre temas mucho más actuales de coyuntura, es decir, que demuestran que has estado permanentemente reflexionando y aportando reflexiones críticas sobre las situaciones concretas que se estaban viviendo. En el semanario Universidad tengo, yo creo que más de 30 años de estar escribiendo, ¿verdad? Realmente para mí el semanario merece todos mis respetos, junto con la Radio Universidad, el Canal 15, los medios de comunicación de la universidad son importantísimos, son autónomos, dan otra visión de pensamiento, no responden a intereses económicos o de poder. Y en ese sentido sigo escribiendo permanentemente en el semanario Universidad, sobre diversos temas, últimamente sobre la situación política del país, ¿verdad? Pero también he escrito un poco también de literatura, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, he escrito sobre José Martí, es decir, de los artículos más variados, sobre el Día Internacional de la Mujer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Realmente la secuencia de estos artículos es muy larga y ya olvidé cuántos artículos puedo haber publicado en el semanario.
Bueno, parece que ahí ha sido mezclando a lo largo de estos primeros años, por un lado, el interés por el estudio, la rigurosidad, digamos, académica, intelectual, y por otro lado el humor, que el hilo es un hilo filosófico también interesante, de una manera de mirar la vida, no solamente desde el punto de vista racional, sino también de vivirla en otras dimensiones. El tema de la risa en filosofía siempre fue un tema muy importante, es decir, realmente creo que parte también del sentido de la vida está en reírse de uno mismo, ¿por qué no? O de una misma, ¿verdad? Y creo que si a la vida no se le da una dosis de humor, pues baja mucho ese sentido positivo de la vida. Con toda esta trayectoria, ¿qué es lo que vos le recomendarías a una joven, a un joven que está ahora estudiando filosofía? Bueno, para mí, una joven que estudie filosofía merece todos mis respetos porque ya tiene un sentido crítico de la realidad. Es decir, ya ve la realidad desde una perspectiva muchísimo más profunda que lo que nos puede dar el status quo o el común denominador. Yo le recomendaría a estas personas con esa inspiración por la filosofía de que no solamente se ocuparan del conocimiento, de dónde venimos, para dónde vamos, sino que tuvieran un compromiso precisamente con esa realidad crítica que ya empiezan ellos y ellas a vislumbrar. Desde ese punto de vista, el conocimiento y la ética práctica o la acción son fundamentales. Si hemos entendido lo que es la injusticia social, lo que es la violencia, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo entero, lo que debe ser la oposición precisamente a las guerras, lo que debe ser la oposición a una tecnología al servicio del militarismo, debemos buscar precisamente una opción de vida que nos permita llevar ese conocimiento a la realidad o a la práctica. Bueno, hemos tenido el gran privilegio, para mí un gusto, un honor que doña Marielos nos haya cedido estos minutos que se han hecho cortísimos para una trayectoria tan rica, tan variada, de tantísimos aportes, de tanto compromiso con nuestro país, de tanto compromiso con la vida, con la justicia, y donde hemos podido ver que, bueno, doña Marielos ha podido vincular espacios que muchas veces están muy aislados, separados unos de otros, para mostrarnos que es posible vivir, como diría Paulo Freire, buscando la coherencia como una virtud para ayudarnos a transformar y a transformar la realidad. Muchísimas gracias por esta entrevista y este momento. Muchas gracias a Oscar por tener la paciencia de ser en este momento pues mi entrevistador durante más de una hora. Muchas gracias a los estudiantes que han tenido también la amabilidad de grabar esta interlocución. Bien, hasta la próxima semblanza. Y ahora sigue el fresco.
6 hermanos en compañía de mi madre, mi padre, mi tío, mis tíos, la abuela. Viviendo ahí fui a la escuela Ricardo Jiménez, donde tuve una excelente maestra. Ya desde pequeña nos dábamos cuenta, no solo yo, sino también mis familiares, mis madres, como digo yo, porque tuve 3 madres, la abuela, la tía y la madre. Nos dimos cuenta de que me gustaba mucho el estudio. Entonces, realmente para mí era una satisfacción ir a la escuela y contar con una excelente maestra, Cándida Rojas se llamaba, de primero a sexto grado. Así que la experiencia en la escuela Ricardo Jiménez para mí, para mis hermanos estaban en la misma escuela, pero los hombres iban a la González Rucabado y la Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa Semblanzas de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Hoy día tenemos el gusto y el privilegio de entrevistar a una de las más importantes profesoras de la escuela, doña Marielos Giralt, quien además de haber sido destacada académica, ha tenido una experiencia de compromisos. Las mujeres a la Ricardo Jiménez, pero era el mismo edificio. Para mí fue muy importante darme cuenta de que en medio de la pobreza compartíamos pobreza, pero la compartíamos con alegría. Compartir confites, por ejemplo, llevar el día del niño una bolsa de confites, para mí era muy significativo. Otros niños llevaban un pan o llevaban alguna mermelada, y de esa manera nos criamos compartiendo con otros niños, con otras niñas. Generaban espacios de solidaridad. Eso era muy significativo. ¿Y a dónde fue que estudiaste el colegio? Bueno, la educación secundaria la hice a un par de kilómetros de la casa del barrio Carit, en el Colegio Superior de Señoritas. También en el colegio fue una magnífica experiencia porque un viejo luchador que había venido de España era republicano y tuvo que venirse para Costa Rica por la persecución del régimen de Franco. Toda esa situación de barrio obrero, de la experiencia con Adolfo Braña, hizo que desde muy pequeña tuviera bastante conciencia social. Yo recuerdo que efectivamente los lazos que se daban en el barrio Carit eran lazos de solidaridad entre la gente. La gente de recursos muy limitados, incluso los terrenos del barrio Carit fueron donados por don Adolfo Carit, un famoso filántropo español, fueron donados a las viudas. Mi abuela recibió un terreno y ahí se construyó una casita en donde nos criamos prácticamente los... Social muy importante de nuestro país. Bienvenida, Marielos, ¿cómo estás? Muchas gracias, José. Bueno, aquí tenemos el gusto, yo tengo el gusto en particular de entrevistarte el día de hoy por encargo de la Escuela de Filosofía y poder conocer un poquito más de tu trayectoria, de tu vida, y que esto pues les pueda servir también para las personas que estudian o que van a estudiar en esta escuela como referencia. Bueno, en primer lugar yo quisiera agradecer al programa Semblanzas por esta entrevista, a la Escuela de Filosofía que tuvo esta iniciativa, y a Oscar Jara por la generosidad en entrevistarme. Yo crecí en el barrio Carit, en un barrio obrero. Precisamente esa experiencia de crecer en un barrio obrero en donde había personas ahí como don Adolfo Braña, un viejo luchador,